Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Este versículo está en Marcos 11. Está Jesús molesto está en el templo y ve que muchas personas están vendiendo y compraban y vendían y él vuelca las mesas de las personas que estaban vendiendo, de los cambistas. Marcos 11 dice: no está escrito en mi casa, después de obviamente haber tirado todo, y les enseña, se para a enseñarles. Esta parte solamente está en Marcos, en el resto de evangelios dice que tiró las mesas y les habló. Pero acá dice que no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Esta es una frase de parte de Jesús, y Jesús me puse a ver. Jesús no lanza, enseñanzas al azar. Jesús estaba haciendo referencias, ¿ok? Esta frase, no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, hacía referencia a un pasaje que está en Isaías 56:7. Isaías 56 dice: porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, para todos los pueblos. Jesús estaba haciendo referencia a la palabra de Dios. Entonces me puse cuando vemos el contexto, me puse a investigar un poco el contexto. Y ya cuando haces, el desglose de cómo es que llega esa palabra, porque estamos hablando que es del profeta Isaías. Isaías viene con una palabra profética hacia el pueblo de Israel, pero quería saber el cuándo viene esta palabra profética. No es lo mismo una palabra profética en un momento de desesperación, un momento de alegría o un momento de tristeza. Bueno, aquí es donde quisiera entrar al contexto de este versículo, ¿ok? Y ahí les pido suma atención. Voy a pasarlo súper rápido. Esta va a ser la introducción más larga que haya podido hacer, pero de verdad siento de parte de Dios que es bastante importante que lo tengamos en cuenta. Me llevó a todo el proceso del pueblo de Israel, desde, si nos podemos ubicar en el tiempo, podríamos recordar a Israel saliendo de Egipto con Moisés. ¿Se datan ahí o no? 1300 años antes de Cristo, eso está en Éxodo 3, salen de Egipto, están siendo liberados de la esclavitud de Egipto. Hasta allí Dios le había dado a su pueblo promesas propias hacia el pueblo. Una era la relación con el pacto, o sea, era la promesa de que Dios iba a tener relación con ellos. Si tú te pones a estudiar en frío, tener una relación con Dios tendría que ser para el hombre imposible por la naturaleza de Dios. Pero Dios le promete desde el Génesis que iba a tener una relación con ellos. Esa es una de las promesas. La otra promesa es una tierra, y Él le promete algo físico, la tierra prometida en Génesis 15, ¿ok? El Canaán. Luego viene otra promesa, que los hará un pueblo especial, un linaje escogido al pueblo de Israel. Y después le viene un propósito, que es: en ti serán benditas todas las naciones. Esas son las promesas que parten desde el pueblo, desde el inicio. Con esas bendiciones, con esas promesas, bueno, son oprimidos por el pueblo de Egipto, ¿ok? Y ahí viene Moisés, sale del pueblo de Egipto, ¿no? Se abre el mar en dos, salen y pasan un tiempo, y Dios le da los 10 mandamientos. ¿Recuerdan eso? Dios le da los 10 mandamientos al pueblo para que el pueblo básicamente tenga una identidad, no les da unos mandamientos para limitarlos, sino básicamente para protegerlos, para evitar el sufrimiento. Esto sigue siendo el pueblo de Israel, y después entran a la tierra prometida. Ya vienen las promesas físicas. Les da al pueblo la tierra que les prometió, pero estamos hablando que han pasado como 100 años. O sea, ciertas generaciones no vieron
lo que sucedió, pero les da. Vemos a un Dios que siempre está cumpliendo sus promesas, ¿ok? Una vez establecidos ya aquí, tienen todo. Y viene un ciclo de caos, un ciclo en el que el pueblo de Israel, al tener todas las maravillas, se desvía de la presencia de Dios y empieza las idolatrías, empieza un sistema en el que todo empieza así, la gente peca, viene una opresión de parte del enemigo, de la opresión de parte del enemigo, claman, Señor, sálvanos, y después del clamor viene la liberación de parte de Dios y vuelven a caer el pecado y empieza el ciclo constante del pueblo de Israel, y por eso hay un caos. Israel sin rey, sin desorden, en desorden espiritual. Dios manda jueces a advertirles, y por eso está jueces, ¿no? en la Biblia, ya estamos casi en la... Jueces 21-25 dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso es la constante en el pueblo de Israel. Opresión, y luego venía el clamor, Dios los liberaba y volvían al pecado. Entonces, viene después un intento de querer copiar al mundo en el sentido de que eran un pueblo y veían que otro pueblo tenía un rey. Entonces ellos dijeron, nosotros también necesitamos un rey, y por eso viene Reyes, ¿no? Ahí están los libros de Reyes. Y el primer rey llega a ser Saúl. Ahí están las referencias, si quieres buscarla en 1 Samuel. Israel pide un rey, ese rey es Saúl, ¿ok? Sin embargo, no llega a ser, mucho, y termina también desviándose. Y ahí es donde llega un rey que es David, un rey conforme al corazón de Dios, ¿ok? Un rey que de allí iba a salir el linaje del Mesías, y viene la época mesiánica, la promesa mesiánica, ¿ok? Entonces, después de David viene su hijo Salomón, y donde construyen el templo. Estamos siguiendo al pueblo de Israel a través de los años, ¿ok? Con el objetivo de entender de que viene un tiempo en el que tienen grandes cosas y ¡prum!, caen en desobediencia, y viene el caos. Dios les trae profetas, les trae profecías, les trae advertencias a través de David, a través de los profetas. Y aquí viene el templo de Salomón, algo bastante importante ya para el pueblo de Israel. Pero a pesar de que Salomón, y con toda su sabiduría, él escribió Eclesiastés, algunos proverbios, ¿qué más escribió? No me acuerdo, por acá lo apunté. Eclesiastés, Proverbios, Cantar de los Cantares. Entonces estamos hablando de que tenía mucha sabiduría, ¿cierto? Pero a pesar de toda la sabiduría que tenía, termina desviándose. Y puedes leer, la historia, cómo termina desviándose y permite la idolatría en el pueblo de Israel, influenciado por las alianzas, por los matrimonios, y ahí tenemos varias historias. Entonces, cuando hay inestabilidad política, inestabilidad espiritual, en este caso, se viene una división. Y esto fue lo que sucedió. La división del reino Israel en la parte norte y Judá en la parte sur. Y tú sabes que cuando una casa está dividida, básicamente es una destrucción. Y eso fue lo que le sucedió. Habían varios imperios fuertes, estamos hablando del imperio de Asiria. Asiria derroca, invade, destruye el pueblo del norte, estamos hablando de Israel. Y después cae también el imperio del sur en Judá. Fue una invasión en el que destruyen absolutamente todo. El templo, que era uno de los lugares más sagrados para el pueblo de Israel, era destruido como cualquier otra cosa, como derrumbar cualquier torre, ¿ok? O cualquier papel sucio que tenías por ahí. Entonces, estamos ante un evento en el que el pueblo de Israel estaba exiliado. Significa que todos estaban dispersos, destruidos, su cultura había sido destruida, había un afán de división. Y ahí,
en esa derrota estructural, emocional, social, política, pero sobre todo espiritual, es donde Dios alza su voz y tenemos el versículo con el que comencé, Isaías 56. Isaías 56 dice: a los extranjeros que me adoran, que me respetan el día de descanso y son fieles a mi pacto, yo los traeré a mi nombre santo y los haré dichosos en mi casa de oración. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Cuál es el contexto entonces? En otras palabras, el pueblo de Israel se había olvidado que desde un inicio siempre tenían que entender que ellos son el pueblo de Dios, ¿ok? Se olvidaron, por ejemplo, para qué los escogió, pero sobre todo, esta última parte: casa de oración para todos los pueblos. En el exilio, tú veías al pueblo de Israel tratando de juntarse. Más sin embargo, Dios agarra y recalca: mi casa será casa de oración para todas las naciones. Y antes dice: a los extranjeros que me adoran, en otras palabras, a las personas alejadas, a las personas que no parece que no pertenecen a Dios, a las personas que de repente no me conocen, a ellos que respetan el día de descanso y son fieles a mi pacto, yo los traeré a mi monte santo, a mi presencia. Eso les está diciendo. Estamos hablando de que estaban devastados porque habían perdido un lugar físico, pero no se estaban dando cuenta que habían perdido algo mucho más valioso que eso, que era la presencia de Dios. Y en medio de eso, Dios les hace recordar para qué cada uno es llamado. En ese sentido, tenemos que entender qué es lo que Dios quiere hablarnos con esta historia, o cuál fue el objetivo de entender por qué es todo esto. El pueblo de Israel, o el pueblo de Dios, es un reflejo de lo que hoy nuestra humanidad hace. Dios nos saca del pecado y a veces nosotros mismos somos los que con nuestra desobediencia volvemos a caer. Dios vuelve a levantarnos, nos trae promesas y nosotros con nuestra desobediencia queremos volver. Y así en un continuo afán de seguir y seguir. Dios en este caso nunca te dice: oye, ven, tú me perteneces, ven, solo tú, sino te dice: tú tienes una misión y un propósito para todos los pueblos. Y esto es algo que sí es poderoso, porque no te está hablando a ti solamente, que no pienses en ti solamente. O sea, fácil era decir al pueblo: ven, no te preocupes, ven, tranquilo, yo sé por lo que estás pasando, ven. Dios agarró y les hace recordar que si tú estás con Dios, si tú eres elegido de Dios, también te eligió para bendecir a otro. Ahí es donde viene la promesa de parte de Dios. Y hoy estamos en un servicio de oración para otros. No hemos venido a orar por las peticiones más grandes que tengo, no sé, pues ingresar a la universidad, tener, no sé, una maestría, un doctorado, etcétera, etcétera. No hemos venido a orar por nosotros mismos. Y aunque quieres oración, amén, lo podríamos orar, pero hemos venido a orar por uno más. Este servicio se llama Por Uno Más. Amén. Y es el recordatorio de que este es nuestro propósito. Porque al entregarnos nosotros a Cristo Jesús, somos parte de su pueblo escogido. Y al ser parte de su pueblo escogido, Dios nos está diciendo: nuestra casa será casa de oración para todos los pueblos. Quítale pueblos, añádele vecindario, añádele distrito, añádele barrio, añádele asentamiento humano, añádele, qué sé yo, cómo se llaman estos pasajes, quintas, condominios, departamentos, etcétera, etcétera. La pregunta es si es que tú estás viviendo una vida de oración, si es que tú has aceptado a Cristo en tu corazón. ¿Esto es parte de tu vida o no?
Isaías 56 hablaba de a Israel diciendo que el templo no era solo para ellos, sino también para los extranjeros, para las personas excluidas, gente que estaba lejos de Dios. Yo no sé si tú conoces personas que se han alejado de Dios. Porque Dios es a los primeros que busca ahora. Aún en medio de la destrucción del pueblo de Israel, busca a los extranjeros. ¿Te das cuenta? Y te dice, hey, tú eres mi pueblo, pero los extranjeros que me adoran van a mi monte santo, los haré dichosos en mi casa de oración. Y la pregunta para nosotros es, ¿estamos teniendo ese tiempo para orar por esas personas específicas? ¿Estamos viviendo para orar por esas personas específicas que son los extranjeros? O en otras palabras, las personas alejadas de Dios, las personas que no conocen a Dios, las personas que nunca en su vida han escuchado el Evangelio. Y para regresar al punto inicial, Jesús estaba hablando justamente de Isaías 56 porque quería reenfocar a su iglesia, ¿ok? Y esa fue la introducción. Pero voy a hacer rápidamente el punto 1, 2 y 3, porque ya me queda muy poco tiempo. Pero Jesús estaba reenfocando esa iglesia porque Él cambia la palabra o cambia la terminología especial del templo. Jesús estaba en el templo y agarra y tira las cosas y enseña que el versículo de Isaías 56 para recalcar que el templo es un lugar de ritual, ¿ok? Más una casa es un lugar de familia. Repito, el templo es un lugar donde se generan rituales religiosos, mientras que una casa es un lugar familiar. Es diferente. Jesús agarra y dice, esta es casa. No dice es el templo. La iglesia no es el lugar donde vas. La iglesia es el lugar donde perteneces. Y eso es importante que nosotros entendamos. No es Avenida Guzmán Blanco 240, oficina 801, el templo. La iglesia vida por vida somos nosotros. Eres tú que estás ahí. Y tú eres casa de oración. ¿Me entiendes? Entonces, por eso hacemos los sábados a las 7 de la mañana, o los martes, o nos juntamos en los grupos vidas, también para hacer oración. No esperamos a que haya, o que solamente en ese lugares hacemos oración, o solamente los sábados a las 7 de la mañana hacemos oración. No, nosotros somos casa de oración. Entonces, Jesús lo que hace es cambia la imagen de un templo a una casa. La casa es un lugar familiar, es un lugar íntimo, ¿ok? Es un lugar a donde perteneces. ¿Cómo está tu sentido de pertenencia más bien con tu casa? Tú en tu casa te sientes cómodo. Yo no sé si has ido a una casa de otra persona, por más facilidades que tenga esa casa, de alguna u otra manera no te sientes tan cómodo entrando al baño. Yo he ido a casas grandes, pero a pesar de eso no me quedaría tanto tiempo. Porque ya me acostumbré y es mi casa, es mi hogar, es el lugar donde yo me siento cómodo. Jesús te está diciendo, esta es mi casa, casa de oración. Es el lugar donde tú perteneces. ¿Estás sintiendo que vida por vida es el lugar donde tú perteneces? ¿O estás yendo a la iglesia solamente y estás a los domingos a la 1 ya queriendo, ya me tengo que ir? Ya, cerremos rápido. Ya, la tarima. Ya, las sillas. La iglesia es el lugar donde pertenecemos. Y debería ser un lugar en donde nos sintamos cómodos, en donde nos sintamos en familia. Lo siguiente es que Jesús
intenta explicar que en el templo había cosas, digamos, que no eran pecado, ¿ok? Estamos hablando que había cambistas, eran cosas necesarias. En ese entonces era súper necesario tener que hacer cambio de monedas para que se pueda hacer el intercambio de cosa. En ese tiempo no había Visa, no había Mastercard, no había POS o Yape, Plin, etcétera, etcétera. Habían cosas que eran necesarias, ¿ok? ¿Por qué es que Jesús se molesta tanto? Porque eso no era lo malo en sí, sino es que se volvió más bien el centro de todo. Y yo no sé si has visto tú muchas veces, muchos eventos religiosos en el que el comercio se vuelve el centro, o el predicador se vuelve el centro, o muchas otras cosas se vuelven el centro, excepto la presencia de Dios. Bueno, esto era lo que le molestaba a Cristo y eso es lo que viene a corregir. O sea, hay cosas que son prácticas, pero eso no puede reemplazar a lo espiritual. Porque obviamente, pues, ¿no creen que sería práctico de repente, qué sé yo, pues vender más cara las cosas? Vender más cara el agua, el agüita del predicador, o vender más cara, qué sé yo, los panes para obtener más ingresos. Sería más práctico, ¿verdad? Pero no sería el centro. Nosotros hacemos que el centro sea la atención, sea el servicio, la hospitalidad a la gente. Es importante entender cuál era el corazón de Jesús en esto. Bueno, y eso pasaba. Los extranjeros en ese entonces eran explotados. Por eso es que Jesús se enojó. Jesús se enojaba porque en lugar de lo esencial, lo espiritual, se fueron a lo práctico. Y la iglesia no es un lugar en el que se genera un espacio, un centro de autoayuda, ¿ok? Es un espacio en el que nosotros encontramos la presencia de Dios. Ahora, no quiero que vayan al otro lado y digan, entonces ya no se puede hacer buffets que antes hacíamos, o ya no se puede vender ni otras cosas. Hemos pasado tiempo juntos. Pero entendamos que el centro de todo es justamente ese tiempo de calidad que nosotros pasamos como iglesia, es ese tiempo que nosotros nos acercamos más a Cristo porque estamos en comunidad y somos uno solo. ¿Amén? Amén. Entonces, en tercer lugar, y ya para terminar, Cristo enseñaba el dejar de ser ellos a pasar a ser nosotros. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Es que siempre pensamos que casa de oración para las naciones. Entonces vamos a orar por ellos. Lo que significa es que nosotros tenemos que entender que es nuestra casa para las naciones. Es que nosotros podemos orar por todos, pero que todos entren a orar juntos. No es ellos allá, sino es todos juntos como familia. Todas las naciones. Juntos. ¿A qué me refiero? Si tú estás hoy acá, Dios ha escogido en ti a una persona que tiene la oportunidad de traer a otra persona, ¿ok? No es que yo voy a orar por ello y ya que se vea ella su problema, que siga orando, pero puedo orar por ella. No, Dios te ha mandado a ti a que si quieres orar por una persona, puedes traer a esta persona. Podemos orar juntos. A eso se refiere casa de oración para las naciones, para todos los pueblos, para todas las naciones, para todas las personas. Y yo siempre trato
de ser lo más prudente, bueno, he tratado de ser lo más prudente posible en mi trabajo, de evitar temas políticos, religiosos, pero siempre era mi naturaleza querer igual decirle sí. Cristo está en mi corazón y en el tuyo no, ¿por qué? Más bien hacía como que la duda, ¿por qué no? No ha habido reunión de amigos o reunión de trabajo o reunión, qué sé yo, informal, en la que no haya tenido la oportunidad de contar un pedacito de mi vida y decir, bueno, ¿sabes qué? Esto es gracias a que Dios está conmigo. Mi matrimonio hoy está así gracias a que Dios está con nosotros. Mi hijo es por la gracia de Dios es así porque Dios ha estado con nosotros. Mi trabajo es así porque Dios ha estado con nosotros. No hay una oportunidad porque es una naturaleza querer mostrar a Dios en ese momento. Entonces, ¿por qué? Porque a través de eso voy a poder encontrar una persona que necesite oración. Oye, de verdad, ¿y cómo le haces? A ver, cuéntame un poco más. Y ahí tienes una oportunidad. El propósito contigo no es que te bendigas a ti solito. El propósito contigo es que tú vayas a otra persona y traigas a más personas y traigas extranjeros que sean bendecidos a través de ti. Si no entendemos eso, vamos a quedarnos simplemente sentados esperando a que venga una persona nueva y no nosotros traerla, orar por esta persona. Porque esa es casa de oración, no es casa de traerlos, es casa de orar también. Ser una casa de oración significa crear esa comunidad, esos lazos de familia. Es buscar oración genuina, es buscar a Dios genuinamente. Y la pregunta es si es que estamos haciéndolo de verdad o también más bien nosotros nos hace falta. Y ahora, si a ti te hace falta buscar a Dios, si sientes que no estás buscándolo de la manera correcta o simplemente no lo estás buscando como deberías hacerlo, bueno, Dios nos ha hecho habitar en comunidad y pedir también oración. Porque si nosotros estamos solitos batallando algo y no le pedimos a la otra persona, oye, necesito que me ayudes en oración, pues simplemente vamos a estar, no estás sintiendo el sentido de pertenencia que Cristo quería que tú sientas. El sentido de pertenencia de tu iglesia, el sentido de pertenencia de la nación de Dios, la nación de Cristo. La pregunta es si estamos viendo a la iglesia como nosotros la iglesia, o estamos viendo como ellos, ¿no? Como los de alabanza, los de proyección, o los de Creart, los del staff, en lugar de verlos como mi familia, mi hermano. Ahí hay una diferencia grande entre la familia y un conocido. Es la comunión que hay. Dios quiere que nosotros tengamos ese llamado. Por algo Cristo fue muy enfático, aún en sus momentos de enojo, fue enfático en esto. Dios quiere que volvamos a la oración, que volvamos a la intimidad con Él y que volvamos a ese propósito con Él. El domingo, Pastor Carlos hablaba de cómo es que entre hermanos tenemos que sentirnos, tenemos que tener esa comunión. Yo admirando a una persona y esta persona admirando cuando yo considero a una persona superior a mí y esta persona se considera inferior y viceversa. O sea, lo que sucede es que nos admiramos mutuamente y eso genera un lazo de amistad. Jamás va a funcionar si yo me creo más que tú y tú te crees más que yo. Jamás. Por el contrario, siempre funciona
cuando tú consideras admirar a otra persona y yo considero admirarte. Es una comunión mutua. Yo te admiro, Suanet. Te admiro por esto, te admiro por esto. Y que la otra persona diga, yo también te admiro por esto. Cuando nosotros vemos a la iglesia de esa forma, tenemos una mejor comunión. Porque no estoy, que no puedo hablarle porque no, pues debe estar, son del staff, ¿no? Ellos que hablen con los del staff nada más. No hay una diferencia. Hay un liderazgo espiritual, obviamente, hay un orden. Pero acá no hemos terminado con, perdón, yo no puedo hablar contigo, yo soy el staff. Pero yo no puedo hablar contigo, soy líder de Creart. Habla con tu coordinadora nada más y subcoordinadora. No. Bueno. Solamente quería terminar. Puedes ponerte de pie, por favor. La oración por otra persona te prende algo dentro de nuestro corazón. Y eso tenemos que entenderlo. Si tú quieres crecer espiritualmente, tú tienes que orar por otra persona. Y ese es un secreto que tal vez no esté escrito en piedra, pero que funciona si tú quieres crecer en tu relación con Dios. Y he visto personas creciendo mucho más cuando oran genuinamente por otra persona. Y no estoy hablando de otra persona que amas necesariamente. Es fácil orar por una persona que amas, pero orar por una persona que no, que ni siquiera conoces, eso hace un despertar en tu espíritu. Yo sigo orando por mis padres, sigo orando por mi hermano, pero también sigo orando por muchas personas que se alejaron de la presencia de Dios. Y sigo tratando de buscar la presencia de Dios. Y eso es lo que me sujeta a la presencia de un Dios que tiene una promesa para mí. Dios nos ha dicho, Dios nos ha hablado, vas a ser de bendición para todas las naciones. Si te has dado cuenta en ese gráfico, tuvieron que pasar varias generaciones para que Dios siga cumpliendo sus promesas. La pregunta es si tú quieres que tu generación sea la que vea la promesa. Porque que Dios va a cumplir su promesa, va a cumplir su promesa. Pero si seguimos en el mismo ámbito, tal vez seamos una generación que no la vea. Tenemos que continuar en ese proceso de oración por otras personas, de intención genuina. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Bendito Padre, oramos, Señor, por las personas que hoy están en nuestro corazón. Señor, que te necesitan. Padre, que se han alejado de tu presencia. Señor, que tú los escogiste, Señor. Bendito Padre, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, si hemos menguado en orar por otras personas, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, y volvemos a ti, Señor, sabiendo que tú eres fiel. Tú eres fiel a tus promesas. Tú no fallas. Bendito Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener esa fortaleza espiritual para seguir orando, Señor. Oramos, Señor.
Oramos, Padre bendito, Señor, por todas las personas a las que le hemos predicado durante tanto tiempo, a las que hemos, bendito Padre, visto arrodillarse delante de tu presencia y hoy se encuentran alejados. Bendito Señor, sé tú tocando sus corazones, sé tú tocando, Padre celestial, Señor, cada una de sus circunstancias, Señor, y sé tú poniendo, Señor, el camino ideal para que ellos regresen a tu casa. Bendito Padre, oramos, Señor. Oramos por todas las personas a las que hemos bautizado en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que ellos, Señor, puedan revolver su mente, Señor. Recordar nuevamente quién es su Señor. Padre bendito, oramos, Señor, para que pongas una inquietud, Señor. Una inquietud en su corazón, Señor. Una inquietud, Padre celestial, Señor, que lo haga volver, Señor. Bendito Padre, oramos, Señor. Oramos porque aún los que voy a predicar, dile ahí al Señor, por todas las personas a las que voy a predicar, por todas las personas a las que ya estoy predicando, por todas las personas, Señor, que llegarán a través de mi testimonio, del testimonio que tú elegiste para mí. Gracias, Señor. Gracias porque me permite, Señor, ser de bendición para otras naciones. Te damos gracias, bendito Padre. En el nombre de Jesús. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.